un recuerdo como una especie de eco del pasado. Un eco al que la historia no quiere mirar. Sin embargo, los textos nos lo dicen muy claro. Textos antiguos que una y otra vez nos cuentan la misma historia. Una historia en la que existió una humanidad en la que hombres y dioses vivieron juntos. Y nos lo cuenta el Génesis. El Génesis, por ejemplo, en la Biblia nos habla de un Edén, un paraíso que nos regaló Dios, o los dioses, cada uno que piense lo que quiera, en el que vivieron Adán y Eva. Y esos textos que aparecen en el Génesis son copiados literales de uno más antiguo que es el Enuma Elish, o el texto de la creación. Y ahí también se nos habla de estos dioses y de un suceso que habría cambiado la historia de la humanidad, el diluvio universal. Y a todo este tipo de cosas, la historia no quería saber nada de esto, la historia oficial, hasta que han empezado a aparecer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas que nos hablan de ese tiempo remoto que no conocemos, de antiguas civilizaciones como la Atlántida, como Lemuria, que dejaron un recuerdo que puede ser leído y puede ser rastreado a lo largo del mundo. Y todas esas civilizaciones antiguas construían pirámides que servían para hacer de teléfono con los antiguos dioses, como si realmente hubieran existido diferentes humanidades antes que la nuestra. Y además de la historia, la antropología, aunque eso sería para otro programa, para que les hablásemos de nuestros primos hermanos, el hombre de Denisova o el hombre de la isla de Flores, un pasado muy remoto del que hasta hace muy poco había pruebas que no quería mirar la historia, pero es que ya ni tan siquiera la historia oficial puede dar la espalda a que las pruebas de carbono 14 nos hablan de que Göbekli Tepe, los templos de Göbekli Tepe en Turquía, en Anatolia, tendrían más de 12.000 años de antigüedad. Es que ya a la historia le queda muy difícil mirar a la pirámide de Gunung Padang en Indonesia y no pensar que tiene mínimo 20.000 años de antigüedad, porque eso es lo que nos está diciendo el georradar. Y la verdad que esto me parece fascinante. Ahora se ha puesto muy de moda gracias a una serie que presenta el investigador norteamericano Graham Hancock. Y es curioso que Graham Hancock, en esta serie que podéis ver en Netflix, se llama Los Apocalipsis Pasados, dice claramente: no, si yo no soy arqueólogo ni historiador, soy periodista, pero soy un buscador e investigo. Y esta noche estoy aquí con otros dos buscadores exactamente igual que un servidor. Y ese eco del pasado que nos haría pensar que las pirámides de Egipto son mucho más antiguas de lo que nos ha dicho la historia, que realmente sí existió el diluvio y que dioses venidos de las estrellas estuvieron con nosotros, es un hecho que cada vez atrae a más gente, porque las pruebas están ahí, podemos mirar a otro lado, pero lo bueno que tienen los restos que nos deja la historia es que son palpables, se pueden tocar, se pueden fotografiar. Esos textos de los que les hablo se pueden leer. Y si no, ¿por qué los textos egipcios nos hablan de que gobernaron en la tierra los Sensuor, los hijos de Horus, durante miles de años? ¿Por qué las listas de reyes sumerios nos hablan de reyes que vivían 3, 4, 5, 6.000 años? Como si fueran dioses. Para mí, todo un enigma que me fascina y un enigma que me encanta compartir con mis amigos. Por eso hoy están aquí, como siempre, Alejandro Bernal, y muchas veces también está con nosotros Néstor Armando Alzate. Es algo que entre nosotros comentamos, y cuando salen noticias nos lo escribimos por WhatsApp, y hoy esa ilusión, esa emoción la queremos compartir con vosotros, porque yo sí creo que realmente existió
otra humanidad de la que queda un vago recuerdo que se acabó convirtiendo en leyenda, un hecho fascinante que nos obliga a reescribir la historia. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y así que nos encanta que pongáis vuestras opiniones y preguntas aquí abajo en YouTube, ¿vale? Donde tenéis los comentarios, todos son bienvenidos. Así que ya sin más dilación, arrancamos en este viaje a un tiempo de leyenda que desde mi punto de vista marcó la historia de la humanidad. Alejandro Benal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo muy especial para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast de Oculto tras la sombra, el maestro Néstor Armando Alzate, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube, más de 64,000 abrazos a los más de 64,000 suscriptores que tenemos en este momento. Muchas gracias a todas las personas que le dan pulgar arriba, que comparten estos contenidos, eso nos ayuda bastante a Juan Jesús y a mí, y en esta ocasión, Juanje, me atrevería a decir que uno de los enigmas más importantes relacionados con nuestra especie. ¿Existió otra humanidad? ¿Hemos sido la única humanidad existente en nuestro planeta? Yo creo que va a ser un dossier apasionante que no va a dejar a nadie indiferente. Efectivamente, Existió otra humanidad es un libro de JJ Benítez que nos hablaba de las piedras de Ica, de una biblioteca lítica que apareció en Perú en los años 70. Y vamos a hablar de esto y mucho más. Y aquí es una felicidad estar con otro youtuber, ahora súper de moda, que es Néstor Armando Alzate, que tiene un canal de YouTube que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico. También Alejandro Bernal es youtuber, tiene un canal de YouTube que se llama Mandrágora Misterios. Yo estoy feliz de que a los dos les vaya tan bien. Yo ya os lo digo a todos los que escuchéis esto, lo lamento mucho, no tengo más tiempo de hacer ni más podcast ni más vídeos. Voy a full, porque ya sabéis que he emprendido una aventura con mis viajes de autor, estoy muy feliz, me voy en marzo. Ahora me voy a Israel y el próximo verano pensaba ir a Perú. Ahora mismo tengo dudas porque por desgracia ese país hermano al que amo y he vivido en Lima, vale, pues está en una situación un poco compleja. Pero bueno, seguro que el próximo mes de junio sacaré un viaje de autor a algún otro lugar del mundo, ¿vale? Por eso no os puedo hacer ni más vídeos ni más podcast. No tenía tiempo de comentaros esto y lo comento así en este programa, ¿vale? Néstor Armando Alzate, amigo, compañero, ¿cómo estás? Qué bien va tu canal de YouTube, ya estás en los 30.000. Juanje, Alejo, gracias por la invitación. Sí, yo estoy feliz por la reacción de la gente. Veo que está creciendo de una manera maravillosa. Y todo eso también, en todo eso también tienen mucho que ver ustedes dos, que me han ayudado a crecer, que han creído en mí, que me han invitado y que me han acompañado también en mi canal. Ustedes tienen parte de este éxito y espero que sigamos creciendo. Muchas gracias a ti, Juan, por tu amistad, por creer en mí, por invitarme. Y Alejo, que fue como el canal que nos unió y el entusiasmo y esa ternura que maneja Alejo me encanta. Así que a ustedes dos muchísimas gracias. Y aquí estoy. Muy bien. Néstor, ¿para ti existió otra humanidad o no? No una. Varias. Muchas. Yo diría que muchas son muchas. No de otra manera uno podría preguntarse por qué se supone que hay una huella de sandalia en un trozo de ámbar que tiene 500 millones de años. ¿Quién estaba por ahí caminando? Se suponía que hace 500 millones de años apenas los trilobites estaban como empezando a especializarse y podíamos decir que había organismos complejos. Pero realmente, ¿quién estaba caminando con una sandalia que está impresa en un trozo de ámbar? Ya dime, ¿qué pasó ahí? Un ópar
como por ejemplo las huellas del río Paluchi. Mira, te voy a dar una sorpresa, Néstor. ¿Tú quieres ver una prueba arqueológica de esas prohibidas en las que hay un hombre no, bueno, ahí no aparece un hombre, en la que aparece un dinosaurio retratado por los hombres? Mira, te la voy a enseñar. A ver, muéstrame a ver, mientras tanto. Ahí la tienes. ¿Lo veis? ¡Oh! Sí, Esto es una piedra de Ica, me la regaló una hija del doctor Cabrera. De Javier de Cabrera. El doctor Cabrera en Perú, sí. En Ica. Sí. Estaba en el museo, sí. De la gliptoteca. Correcto. Óyeme. Y entonces, aquí aparece pues como una especie de dinosaurio comiendo, herbívoro, ¿veis? Que está como comiendo, o tiene ahí una red de la que tira del lago para sacar peces. No lo sé. ¿Lo veis? Como una red. Claro. Y yo tengo ese libro también, el de Existió otra humanidad, y me he estudiado, me los he leído, y ver cómo un humanoide, pongámoslo en esos términos de humanoide, acaballado en un dinosaurio, casi como que si los tuviera, que no le falta y no la brida, pues, es decir, las riendas para afincarse ¿Y bien. ¿Quieres ver algo más loco? Bueno, ahora comentamos un poco las piedras de Ica, ¿vale? Que bueno, básicamente aparecen en los años 70. Hay una parte oscura en ese, bueno, aparecen porque de repente un día llovió donde nunca llovía, entonces la rambla del río se movió y uno de los hermanos Uchuva le llevó al doctor Cabrera una piedra con una serie de grabados y él empezó a pagarles por traerle este tipo de piedras. Y lo que nunca quedó claro es que sí hubo un momento en que se acabaron las piedras y estos le estafaron y hicieron piedras falsas. Esa es toda la gran polémica que hay. Sí es cierto que se pudo ver en el documental de JJ Benítez sacar piedras de Ica de la rambla del río. Pero los Uchuva jamás podrían haber falsificado. Es decir, para poder hacer esta piedra o estas piedras o la serie de medicina en la que hay unas trepanaciones y en las que hay una mujer evidentemente en embarazo y un hombre acostado en la otra camilla y hay una transfusión de sangre o más transfundición, poner la sangre a circular entre los dos para combatir el rechazo, que fue lo que se logró determinar, que la sangre que circulaba, por la que la madre tiene un feto, que el feto es un cuerpo extraño, el cuerpo extraño entonces el organismo lo rechaza, pero con la sangre de ella se puede combatir el rechazo y pasa al hombre al que le están trasplantando un corazón. Es apasionante. Ver esto. Sí, y además hay un detalle que tú puedes ver en las piedras, ¿vale? En las piedras de Ica, en esta biblioteca, que es muy curioso. Porque todas las primeras piedras que son las que están realmente expuestas, hay una parte que están expuestas y otras que están en el almacén, ¿vale? Yo lo he podido filmar todo. Realmente las piedras tienen un trazo perfecto, mientras que las otras, las que venden por ahí, van a tirones. Y si coges una lupa, se ve perfecto. Y entonces en esa biblioteca lítica, porque tengo 3 piedras, ¿vale? En esa biblioteca lítica ves escenas de la vida cotidiana andina como esta. ¿Lo veis ahí? Un hombre subido en una llama cogiendo maíz. Sí. Cosas locas, cosas muy locas, como lo de ese dinosaurio. Y si quieres rezar el rizo, creo que tengo la piedra de Ica más extraña de todas con diferencia. Un reptil con cabeza de hombre. Míralo. Y un casco. ¿Lo ves? Tiene cuerpo de reptil y cabeza de hombre. Décadas antes de que se hablase de los famosos reptilianos y tal y todo esto me lo regaló una hija del doctor Cabrera. Aunque como si fuera un ser híbrido entre reptil y humano. Es muy curioso. Es un híbrido entre reptil y humano, que es de lo que nos hablan los famosos textos de la Numa Elis de la antigua Sumeria. ¿Vale? Aquí lo tenéis. O sea, es loquísimo. Míralo. Si me invitas a tu casa, tienes que guardar esas piedras en una caja fuerte porque me las robo. Así de sencillo. Y te lo estoy anunciando de una vez. Que me las robo, No, yo no me las robaría, sino que quedarían, un término muy de moda ahora entre estos regímenes que conocemos, quedaría expropiada. Y quedarían expropiadas esas piedras. De eso sí puedes tener la certeza. Y hay una cosa muy loca. El gobierno peruano dice que son falsas, pero si te pillan con una en el aeropuerto sacándola del país, te la requisan. Sí, así es. Sí, claro.
Es falsa ¿Por qué? para algunas cosas, pero no para otras. Porque hay duda arqueológica. Claro. Claro. Ahora, bueno, me preguntabas que si yo creía que había más de una humanidad. Yo creo que sí, cuando mencionaste las pirámides y mencionaste todo esto. Inmediatamente yo me remito a lo que le dijo el sacerdote de Sais, Manetón Averroso, que de su vez lo compartió después con Heródoto. Manetón Averroso y Veroso a Heródoto. Y Platón, al final llegó a Platón. Exactamente, y Heródoto a Platón. Y es que la pirámide grande, pues la de Keops, la que se supone que es de Keops, resulta que está ahí, en ese mismo sitio, desde hace 75.000 años, cuando ya han transcurrido 3 periodos en que el Sol se oculta por Oriente y sale en Occidente, que corresponde al ciclo de los 26.000 años del año solar. Eso se lo dijo y cuando le dijo esto a Heródoto dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Pero ese solamente es una muestra. Mohenjo-Daro, datado con carbono 14, 45.000 años. En Pakistán. En Pakistán. Asumíamos que Jericó, de acuerdo con la arqueología ortodoxa, o sea, la tradicionalista y fundamentalista, era la ciudad más antigua. Eso es imposible. Y ahora encontramos que Göbekli Tepe tiene más de 20.000 años y Gunung Padam tiene 25, 30.000 años. Si todo eso ocurrió y esas civilizaciones desaparecieron, ¿por qué desaparecieron? Varios factores. O fueron destruidas como Mohenjo-Daro, que se supone atacado con vimanas, quedó radioactividad y destruyeron la ciudad. Lemuria, Mu, Gondwana, todas desaparecieron en circunstancias muy trágicas, dizque por desastres naturales. ¿Hasta qué punto en el tiempo cada una de esas tuvo que sufrir un diluvio? Y esto es cíclico, es cíclico. ¿Cada cuánto sucede esto? Las desglaciaciones cada 10.000 años. Podríamos hablar inclusive de civilizaciones de cada 10.000 años. Una de hace 10.000, otra de hace 20, otra de hace 30, otra de hace 40, porque son los ciclos. Sí, hay una cosa muy loca, lo que decía Néstor Armando Alzati, que a mí me fascina. Decía, es que pensamos que Mohenjo-Daro y Jarapa se destruyeron con una especie como de armas nucleares. ¿Por qué? Porque en ese desierto, muy cerca de las ciudades, aparecieron tectitas. Las tectitas es cuando la arena del desierto se cristaliza. Porque, se vitrifica. Efectivamente, se vitrifica porque hay temperatura altísima. Y eso lo tenemos en 2 sitios arqueológicos que es súper curioso. No, es que son pero más de 6.000 años eso. Sí. Más de 6.000 grados de temperatura. Ingresa ahí también a Sodoma y Gomorra. Aunque Sodoma y Gomorra pues es mucho más acá, pero lo miro desde la perspectiva de una conflagración nuclear, perdón. Eso es, porque esas tectitas están en Mohenjo-Daro y Jarapa y esas tectitas han aparecido en Baalbek, donde está la famosa terraza con piedras de millones de kilos. Entonces es una cosa súper loca. Luego hay temas, por ejemplo, que son muy chistosos. Mohenjo-Daro y Jarapa, que para la arqueología oficial están en torno a 5.000, 5.500 años, que desde mi punto de vista también sería mucho más atrás. En Mohenjo-Daro y Jarapa los hombres se dieron cuenta de una cosa que es básica para nuestra salud, que cuando uno va a hacer popó o a cagar, decirlo como queráis, si le echas un chorrito de agua y aleja uno el popó de donde uno está, tú vas a vivir más años porque no vas a tener infecciones ni problemas. Eso se llama a día de hoy alcantarilla. Las primeras alcantarillas del mundo aparecieron en Mohenjo-Daro y en Jarapa. Y esto no se replica hasta los tiempos de Roma. Los romanos se dieron cuenta de lo mismo. Pero perdón, que hay que tirar de la cisterna, tío, que te vas a enfermar, ¿sabes? O sea, es lo que ves en las ruinas de Éfeso. No, pero agrégale más a Mohenjo-Daro o Mohenjo-Daro. Yo no sé cómo, yo prefiero decirle Mohenjo-Daro. Y es que tenían acueducto con agua que elevaban a segundos pisos y terceros pisos. Y tenían no solamente inodoros como los conocemos hoy, sino duchas y con agua caliente. Una auténtica maravilla. Y los hombres y las mujeres, hay algunas figurillas que han encontrado
vestían como hoy, de pantalón y de falda las mujeres, y los hombres de pantalón y de camisa como si tuvieran terno, y las mujeres casi que de minifalda. Sí, efectivamente. Entonces, yo opino igual que Néstor. Hay una cosa muy curiosa que además Néstor ha sacado un vídeo ahora que es súper viral en internet. Yo no sé si tiene ya como 200.000 reproducciones o algo así. Sobre existieron varios diluvios, ¿vale? Y es una cosa de la que le quería preguntar, porque el mito del diluvio universal, no os perdáis el dato, que esto es antropología, aparece en más de 500 culturas del mundo. Así 500, es. lo he dicho bien, 5 y 2 ceros, más de 500 culturas del mundo, indígenas y tal. Es muy curioso porque la cultura maorí no habla del diluvio. ¿Sabes lo que dice? Que la tierra se puso al revés y el agua estaba donde la tierra y la tierra donde el agua. Pero es para explicarnos lo mismo. O sea, es una cosa súper loca, súper loca. Y recuerda que al margen de Umnapishtim, los demás Noés, todos son Noé, Noú, Noá, Noí, los chinos, excepto también el de Grecia, pues de Bucalión y Pirra. De resto todos empiezan por ahí. Pero ¿cómo pudieron tener esas raíces idiomáticas que permitieran denominar a esos personajes escogidos con esos nombres tan particulares? Y uno aquí tendría que remitirse a Pangea. Es decir, yo creo que parte de todo este cuento, de todas estas civilizaciones, nacen de Pangea, el gran continente, pues, antes de que se escindiera y empezaran a reacomodarse. Y que eso de entrada ya nos estaría indicando que existen unas raíces comunes. Pero esas raíces comunes también, Juan y Alejo, yo las entiendo, como hablabas desde el Génesis. Los hijos de Dios se aparearon con las hijas de los hombres. Los Elohim, mire que ahí no habla de Elohim o Elohim, que no se refiere a un dios, sino los dioses. Y a los Nefilim, sí. Los Nefilim, entonces lo que puedo percibir es que hay unas raíces comunes y se fueron derivando. Y lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocado, es que previa a las destrucciones de estas humanidades, regularmente queda un remanente que se convierte como en un arca de Noé humana, es decir, que se embarca un grupo y ese grupo se convierte en Dios civilizador de aquellas culturas primitivas que luego del diluvio puede que hayan perdido la memoria y todo el conocimiento y todas las herramientas y empieza a tratar de sobrevivir en las condiciones más primitivas y llegan esos dioses civilizadores y todos tienen un denominador común. Y el fuego, regalan el fuego, los rudimentos de la agricultura, de la organización social mínima y básica. Y yo digo, aquí tiene que haber algo que es un punto de partida, pero con un montón de ramificaciones y que es un gran esfuerzo, no sé de quién, no sé de dónde, no sé cómo, si fuerzas extraterrestres espirituales, que no enanitos con cabeza de pera en forma invertida, sino seres espirituales que vienen aquí y dicen, esto no se puede perder. Hicimos un experimento que podríamos pensar también que somos ratones de laboratorio. Se hizo este experimento y fue fallido. Hagamos este otro, es fallido. Este otro es fallido, porque es muy extraño, que en todas coinciden, que siempre los dioses se enojan y entonces mandan a destruir esa humanidad porque hay que barajar y echar de nuevo. Efectivamente, y ahí, bueno, ya hemos destrozado el guión del programa, que no sé ni para qué lo ha hecho, pero cuando como siempre. Como siempre. Somos expertos en eso, Juan. Sí, somos un máster en eso, vamos, en la universidad nos dieron el máster total. Pero es que a la vez que estaba hablando Néstor, claro, me venían cosas a la cabeza que yo digo, que he visto y que digo, leche, esto yo no lo explico ni para adelante ni para atrás. Y hay un sitio que creo que también Néstor ha estado, que son las ciudades subterráneas de la Capadocia, Derinkuyu, Kaimakli. Bueno, ya a día de hoy se han descubierto más de 200 ciudades bajo tierra. 200. Cuando yo estuve con los arqueólogos en Capadocia ya había más de 200. Y me decían que pensaban que había unas 300. Vamos a ver. ¿Tú cómo eres capaz de hacer una ciudad bajo tierra? Bueno, cabían más de 1 millón con M de personas. Sí. La primera que apareció, Derinkuyu, tiene 10 niveles. Ajá. Y además está comunicada por un túnel con Kaimakli. De 8 kilómetros. Sí. Tuve la fortuna de estar ahí en ambas. Sí. De penetrar allá. Y
es una locura porque dice, lo primero es, vamos a ver, si esta gente hizo una ciudad bajo tierra, el escombro, la roca que sacaron, ¿dónde está? No aparece, no hay. Es lo primero que dice, oye, macho, que no es que sacaron 1000 kilos de roca o 2000, sacaron decenas de miles de kilos de piedra. Yo diría millones. Claro, y la piedra no se la lleva al aire. ¿Y dónde está? Y es el equivalente, por ejemplo, esa estructura hacia abajo de Derinkuyu y Caimacle es una estructura de más de 100 metros de profundidad, el equivalente a un edificio de unos 30 pisos. Y tienen silos, cocina, caballería, pesebreras, tienen además, y dime, esos ductos para poder airearlo, invernaderos. Sí. Invernaderos y esos ductos para poder penetrar el aire y la luz, porque es que recibían luz. Y una cosa que me quedé loquísimo en Derinkuyu, que a mí me decían allí, esto no te lo explica ni el mejor arqueólogo del mundo, ni el mejor geólogo del mundo. A ver, ¿cómo hacen la ciudad de Derinkuyu sabiendo que un río subterráneo pasa por debajo y te hacen un pozo para conectarlo con el río? Y es simplemente meter un cubito y sacas agua fresca para todos los días y estar allí años sin salir. Porque hasta podían poner plantas, sí. O sea, una cosa de locos. Y o sea, que tenía la labor de ingeniería, el conocimiento que tuvieron que tener las personas que crearon este portento de Derinkuyu. Derinkuyu en turco significa pozo profundo. Lo que es muy extraño de Derinkuyu es que la palabra turca es pozo profundo, como cuando en la invasión turca, en la época, eso fue en torno al siglo X, en la época de, lo diré, hombre, de Gengis Khan, ¿vale? Como si en esa invasión turca, en esa invasión mongola, pues a los mongoles, la gente que vivía allí, les tuvo que decir algo, porque Derinkuyu significa pozo muy hondo. Pero nadie le dio importancia a esto, nadie lo pensó, hasta que un día un burro se cayó allí en un corral, llamaron a Omer Demir, que yo estuve con él, bajó por el burro y encontró una ciudad. Flipa con esto. Sí, sigue. Casualidades. Sí. Y aparte de eso, esa labor de ingeniería, la distribución, la forma de los caminos, los laberintos, cómo unen un espacio con el otro. Y aunque obviamente uno ve que hay una talla de piedra, también podría decir que tendrían que tener unos aparatos muy especiales, unas herramientas muy especiales, como sucede con los túneles, aunque parece que el material era poroso y proveniente del monte Taurus después de una gran erupción, pues ese material poroso, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, en fin, que permitía que era de fácil talla. Como una piedra pómez, parecía una piedra algo pómez. Así, esa, pero aún así parece como si fuera tallado con herramientas muy modernas y con un previo mapa que les va indicando aquí, y todo está distribuido de una manera tan impresionantemente perfecta, es que ahí podía vivir 1 millón de personas. Sí, claro, podían vivir 1 millón de personas, algo más de 1 millón. Si estuvo haciendo el cálculo Javier Sierra con arqueólogos de allá. Y yo estuve con Javier allí, ¿vale? En Derinkuyu, y estuve en la Capadocia. Y una de las cosas más locas que hay, es decir, porque al principio, es otro de los sitios donde he visto cambiar la historia. Cuando yo empecé a investigar esto, sin haber ido a las ciudades, en los años 90 decían, no, las ciudades se construyeron en la Edad Media porque por los musulmanes y tal, y entonces los cristianos cogían y estaban ahí debajo, ¿vale? No hay ni un texto escrito que jamás nos hable de ciudades subterráneas en las que podía vivir 1 millón de personas. Pero ojo con esto, no es que no haya ningún texto escrito, es que después, en las excavaciones que se hicieron allí, aparecieron objetos sumerios e hititas que tienen 5000 años de antigüedad. Y eso ya, los titulares, los arqueólogos ahora dicen que no se sabe ni cuándo empezaron a construirlas y su funcionalidad, pues, para vivir debajo de tierra seguro, pero qué enemigo terrible vino, pues no está claro. Y ya empiezan a decir, no, es que era como la costumbre del lugar, que pasaba cualquier cosa y hacían las ciudades subterráneas. Digo, sí, las hacían tan bien que no dejaron escombro fuera, que tenían respiraderos que están camuflados en las rocas, para que tú pases por encima y no te den ni cuenta que hay una ciudad. Y fíjate si fue así, que estuvieron miles de años ahí y la gente no sabía que estaban las ciudades. Y nadie nunca vio esos ductos. Nada. No vieron nunca los respiraderos.
Nada, ni los pastores, ni la gente que está en el monte, nunca vieron los respiraderos. Es la cosa más loca del mundo. Ahora, si estamos hablando de que en Mohenjo-Daro, Sodoma y Gomorra, hubo conflagraciones nucleares, ¿por qué no pensar que estas ciudades son búnkeres o refugios antiatómicos nucleares? ¿Ah? Sí, como los hacemos ahora. Sí, es lo mismo. A mí hubo una cosa de Omer Demir que me dejó loco. Y es que cogió un cigarrillo y se lo encendió dentro de Derinkuyu. Y me dijo, no, si aquí puedes hacer fuego, lo que quieras. Dice, los respiraderos están tan bien hechos que tú te pones a fumar aquí y sale el humo por aquí perfecto. Puedes poner una cocina. No hay ningún... Y además me decía, dice, estos tenían el primer teléfono de la historia. Sí. Porque por esos respiraderos tú pegas una voz y 5 niveles arriba te están escuchando perfecto. Una acústica impresionante. Sí, de, oye, Pepe, ten cuidado que viene alguien por ahí. Echa la puerta. ¿Vale? Pepe, escóndete que ahí baja tu suegra. El mayor de los males. ¿Y cómo sería la suegra de Pepe que entre nivel y nivel hay unas piedras circulares enormes para sellar? Unas rodelas. Eso es. Tú puedes escapar por debajo de la ciudad. Alguien se entera que está ahí la ciudad y encuentra los respiraderos, te los tapa o intenta hacer un agujero y tú te vas de Derinkuyu a Kaimakli por ese túnel de 8 kilómetros y te escapas por debajo y te vas a otra ciudad que está interconectada con otra ciudad. Entonces dices, pero leche, ¿quién hizo esta obra de ingeniería tan brutal y cómo era capaz de saber que el túnel que estaba acabando de 8 kilómetros llegaba a la ciudad al lado? Eso es impresionante. Claro. Es una cosa... Sí, que para mí son pruebas claras, ¿vale? Que ya me he cargado el guión, de que realmente existió otra humanidad. O sea, hace muchos miles de años que tuvo un problema con alguien que era malo, pero más malo que la suegra de Pepe, ¿vale? Que ideó un sistema defensivo tan perfecto que los seres humanos viviendo miles de años encima ni se enteraron de que existía. Antisuegra. No se enteraron. Sí, es una cosa... Sí, no es que Juanje, yo recuerdo cuando conocí por primera vez este gran portento de ingeniería, cuando alguna vez me comentaste, y algunas de las teorías más exóticas establecían sobre, ¿será que hubo en algún momento en el pasado muy remoto una vicisitud climática de tal envergadura que obligó a los pobladores de aquel entonces a vivir debajo de la tierra? ¿O qué cosa verían en la superficie, independientemente de un problema climático, que los obligó a enterrarse, a vivir ocultos bajo tierra? Es que ese es el tema, porque Javier, por ejemplo, defendía eso, que es lo que defienden otros investigadores, que tienen en torno a unos 10.000 años de antigüedad, porque hace 10.000 años hubo una pequeña mini glaciación que duró unos siglos. Sí. Y entonces estar debajo de tierra haría que tuviesen una temperatura mucho más estable, pero eso no explicaría las piedras gigantes para ir cerrando nivel a nivel. Las rodelas. Las rodelas. No lo explicaría, porque claro, si tú te estás ocultando del frío, no hace falta que crees un sistema defensivo del carajo. Exacto. De ir cerrando nivel a nivel y luego un escape a otra ciudad 8 kilómetros. No, es que agrégale a eso, que has tocado un punto que es bien interesante. Estar allá adentro es además una sensación. Yo pues tengo una cierta tendencia hacia la claustrofobia, pues, es decir, yo a mí no me gusta estar en espacios cerrados. Con todo y ello, encuentras que está lo suficientemente refrigerado todo ese ámbito, pero también tiene la temperatura, es decir, también es calefacción. Es decir, siempre tiene una temperatura estándar, constante, ni frío ni calor. Y a mí eso me parece como bajo tierra puede ocurrir eso, pues si hay tanta humedad, que entre otras cosas no encontrás una sola humedad. No, nada. En esas porosidades, no hay nada de eso. Si vos tocas la piedra
y la piedra está seca, tersa. Y no hay humedad habiendo un río debajo, pues yo estuve en el pozo, me llevaron al pozo, Omer de Mir me llevó al pozo, que es lo que me decía, dice, esto no lo explica nadie. O sea, ¿cómo sabían que el río pasaba por aquí abajo? Para que no le faltara agua. Ni con rabdomancia, pues. Ni con un rabdomante. Te hace falta un georradar que te llegue a más de 30 metros. Claro, yo no sé si existe un georradar así a día de hoy. Amigo mío, Juan y Alejo. Pero es que hay también, de ahí se deriva otro cuento muy interesante. Es que la teoría de la tierra hueca tiene sentido. Porque si hemos hablado de los túneles que supuestamente existen bajo el Pacífico, que comunicaban a la isla de Pascua con Lemuria, creo que era Lemuria o Mu. Lemuria o Mu es lo mismo, le decían, sí. Los conectaba bajo el océano. Si sabemos que en la base del Chimborazo existe una apertura que conduce a un túnel que va hasta el Océano Pacífico y que probablemente allí fue en donde los incas escondieron aquella parte del tesoro que no alcanzó a llevarse Pizarro, porque a Pizarro le dieron solamente la menudita, pues una caja menor, de 2 habitaciones enormes de oro y plata. Y Atahualpa decían, no, eso es la menuda, lo que hay guardado ustedes ni se lo imaginan. Sí. ¿Hasta qué punto entonces están escondidos allí los tesoros? Eso indicaría que ese sistema de túneles que se derivan hacia todo el planeta tendría sentido. Hasta entender inclusive que una de las salidas está en el rabo del Esfinge, por ejemplo. Bueno, yo por ejemplo, si te puedo decir que investigué los túneles del Cuzco. Eso es una historia muy, muy loca. ¿Por qué? Porque en el Coricancha, ¿vale? En el templo principal de los incas, que hoy día está construido encima de una iglesia, el inca delante del pueblo aparecía de la nada, salía por un túnel y le hablaba al pueblo. El túnel que hay que sale, que está en la iglesia, que no permiten los sacerdotes que se escabe y tal, pero hay en torno a ese túnel 1000 leyendas y tal, y historias. Vale, que si por ahí entraron, que si descubrieron tesoros, que si bla bla, que si se los quedó la iglesia, que si... Bueno, mira historia. Ese supuestamente conecta con otro que está tapada la boca, que yo estuve allí filmándolo, que está como a unos 10, 12 kilómetros afuera del Cuzco. Y entonces es una roca muy grande, me acuerdo perfectamente, y se nota el agujero y está tapado. Porque por ahí entró gente hace un siglo, dicen que se perdieron, otros salían locos y tal, y por el miedo, la gente del Cuzco y por orden también de la iglesia, juraría y tal, se tapó, ¿vale? Y yo he estado filmando esa entrada del túnel. Pero es que hay pruebas arqueológicas, ¿vale? Y por eso me encantan tanto estas charlas de amigos y que no sirve el guión ni por un carajo. Y ahora le voy a enseñar a Néstor otra cosa que se va a quedar loco. Lo que demostraría que la isla de Pascua, la civilización pascuense, no tiene 2000 años de antigüedad, se lo debemos a un señor que no era arqueólogo, era filólogo. Paul Pelliot, uno de los filólogos franceses más importantes de la historia, a principios del siglo XX, como él había estado en diferentes lugares del mundo, copiando grafías que nunca se habían podido traducir. Por eso Paul Pelliot estuvo en Mohenjo-Daro y en Jarapa, porque aparece una escritura que nunca hemos podido traducir. No han aparecido grandes textos, pero sí hay una escritura clara en Mohenjo-Daro y en Jarapa. Y el tipo se fue a la isla de Pascua, porque en la isla de Pascua hay unas tablas que llaman Cuaumo Rongo Rongo, que significa la madera que habla. Y aquí tengo una réplica que os lo voy a enseñar, espérate. Uy, Alejo. Esta la compré. ¿Cuándo vamos a la casa de Juan? Que vos me lo entretenés. Yo las he visto en persona. Sí, vos me lo entretenés y yo salgo por otra habitación. Listo. Mira, y es una escritura súper loca donde de repente aparecen cosas que parecen como penes, ¿vale? Sí. Y por eso hubo alguno que lo llamó escritura fálica. ¿Vale? Mira como esto. Le llamaron escritura fálica. Y Paul Pelliot
cogió las tablillas estas, que están a día de hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Santiago de Chile, en la isla de Pascua no queda ninguna, y dijo, esto lo he visto yo ya, y sacó la escritura de Mohenjo-Daro y la comparó con la de la isla de Pascua. Y entonces le dijo Paul Pelliot a los arqueólogos, pero yo de arqueología no sé, pero que esta escritura sea lo mismo que esta, significa una cosa muy sencilla. La isla de Pascua no puede tener 2000 años de antigüedad. Mínimo 5000. No, y agrégale eso. Si aparece en Pascua, ¿cierto? En el Pacífico Sur, y aparece en Mohenjo-Daro, en el delta del Indo, en el carajo de lejos, más de 10.000 kilómetros entre uno y otro sitio, ¿cómo carajos pudieron tener una escritura similar? Pues, sí, claro. Entonces, hablamos del sistema de túneles, puede ser. Yo creo que con los desastres naturales, háblese de guerras nucleares, háblese de desastres naturales. Tiene sentido que los habitantes de Capadocia se hubieran refugiado en Derinkuyu y en Kaimakli y en las otras ciudades subterráneas que hay. ¿Cuántas veces la humanidad debió esconderse en esas cavidades naturales? Y entonces aquí adquiere sentido e identidad el que en efecto existe una tierra hueca. Recordemos que se ha hablado de los Hopis, que los Hopis tenían acceso también a asentamientos subterráneos. ¿Cuáles más? Los aborígenes de Australia, ¿cómo es que se llaman? Bueno, los Guanginas. Eso. Y todos, de alguna manera, alguna vez se tuvieron que refugiar. ¿Hasta qué punto un remanente lograron sobrevivir y salieron y repoblaron y volvieron a introducir todas las normas? Volvieron a aparecer todos los prometeos, dándole el fuego a cada sociedad, enseñándole la agricultura y tratando de establecer la humanidad por el cauce que había perdido. Esto nos indica que tuvo que haber muchos diluvios, y no pongamos ni siquiera términos de diluvios. Bueno, diluvios también. Lluvias de fuego. Guerras nucleares. Es de lo que nos hablan los Guanginas. Los Guanginas y los aborígenes australianos nos dicen que hubo una lucha con los hombres serpientes, ¿vale? Y que la gran diosa dadora de vida les echó unos gases y unas vainas y tal, y los acabó con ellos, y los sepultó bajo Uluru, ¿vale? Bajo la famosa Ayers Rock, bajo la piedra esta sagrada, efectivamente, Uluru, lo llaman ellos, y que están allí. Entonces, claro, se repite el cuento del diluvio y se repite el cuento de estas guerras nucleares. Como si los hombres... Lluvias de fuego. Son lluvias de fuego. Diluvio, agua. Y lluvia de fuego, es decir, los mismos diluvios. Y es como... Eso es como si hubiera humanidades como Mohenjo-Daro y Jarapa, hay un conflicto nuclear, salen muy poquitos vivos, pero se llevan un rescoldo de su civilización antigua, la escritura. Y la puedes ver a miles de kilómetros y supuestamente con miles de años de diferencia. Y esto es lo que me parece fascinante. Hasta ahora la arqueología oficial y la historia oficial ha querido mirar para otro lado, pero series como esta de Graham Hancock de repente lo vuelven a poner total y absolutamente de moda, porque dice, claro, porque es que las pruebas están ahí. Que no lo dije yo, que lo ha dicho Paul Pelliot, ¿vale? Que era uno de los mejores filólogos de la historia. O sea, no era cualquier pringao. El que dijo, no, la escritura esta y esta son lo mismo. Ahora, no, ¿por qué? No lo sé. Y yo sé que Alejo, que es un investigador de todo esto, nos podría también ayudar en este cuento. Y es que si todo esto ha ocurrido, si sabemos qué ha acontecido, ¿cómo podríamos explicar entonces que tantos pueblos, Juan y Alejo, cuando vos miras distintas civilizaciones y encontrás que los arqueólogos hablan de esto y pues los relatos oficiales
El pueblo desapareció misteriosamente, los mayas desaparecieron misteriosamente, los de Mohenjo-Daro no se encontró porque en cada asentamiento siempre necesariamente tiene que haber un lugar dedicado a los muertos, sea porque haya culto a los muertos o sea simplemente por deshacerse de los restos. Pero en alguna parte tiene que haber huesos, tiene que haber cráneos, tiene que haber algo. Y no, los mayas desaparecieron, la civilización de Tiahuanaco desapareció, los pascuenses desaparecieron, Mohenjo-Daro desapareció y sigue. Si haces un inventario a lo largo y ancho del mundo, son una enorme cantidad de culturas que desaparecieron misteriosamente, que los pascuenses porque deforestaron todo y entonces pelaron la isla y no tuvieron con qué comer. Listo. Que los mayas por el cambio climático o porque un pueblo más feroz vino o porque hubo una epidemia. Listo. Tratan de inventarse muchas explicaciones, pero no tienen sentido. Está bien que uno desaparezca, que dos desaparezcan, pero tantas que desaparezcan misteriosamente, ¿por qué? ¿Hasta qué punto la desaparición está relacionada con refugiarse bajo tierra? Sí, o lo que tú has dicho, o desaparecer como si la tierra te tragara. ¿Sabes lo que me dijo un día entrevistando a uno de los mayores expertos del mundo que hay en cultura maya, que es Miguel Rivera Dorado? Un día lo teníamos que entrevistar para acá o para Noche de Misterio en Caracol. Es un tipo encantador. Bueno, Miguel Rivera Dorado es un arqueólogo conocido a nivel mundial. Tiene una de las traducciones del Popol Vuh, habla maya perfecto y traduce maya perfecto. ¿Y sabes lo que me dijo un día Miguel Rivera Dorado tomándome un café con él? Me dijo: mira, Juanje, ¿sabes lo que no te explica ni Dios? Que en Tikal vivían 150.000 personas. Y me dice, 150.000 personas salen de una ciudad y se paran en la selva a hacer pipí y dejan resto arqueológico. No lo hay. Tiene que haber. Claro, me dice Juanje, paran, o sea, 150.000 personas paran a hacer pipí y queda resto arqueológico. Pues ahora no lo explícame, ¿cómo se esfuman 150.000 personas? Sí, claro. Sí, 150.000. Era la ciudad maya más grande, más habitada. Es una barbaridad. Una cantidad ingente de población, Juanje, que no se puede esfumar de la noche a la mañana sin dejar algún vestigio. Realmente es sorprendente. Dentro de todo esto que estabas hablando tú y Néstor, y algo que mencionabas en la introducción del programa, a mí, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es una explicación que da Graham Hancock, que a propósito se ha vuelto muy popular por la serie esta de Netflix, hablando sobre Gunung Padang, un lugar que de acuerdo a las investigaciones científicas se le atribuye hasta 28.000 años de antigüedad en la base de esta pirámide que está construida sobre una montaña ya en Indonesia, Juanje. Y lo que dice Graham Hancock, y por lo cual lo crucificaron durante mucho tiempo, fue, pues, en primer lugar, este hombre se hizo con los servicios de Danny Hillman. Se podría decir que el científico, el arqueólogo que más los ha estudiado allá en Indonesia, un hombre local. Y Hillman le decía, pues primero, esto lo construyeron varias civilizaciones, evidentemente, no sabemos cuáles, pero la construyeron. Era un lugar de culto, claramente era un lugar donde varios pueblos iban a este lugar a rendirle tributo a sus dioses. Algo así como un santuario. Algo así como un santuario. Sí, un exactamente. Santuario, sí. Y lo que dice Graham Hancock, que es aún más sorprendente, dice, bueno, si nos ponemos a analizar esos datos históricos, muy seguramente, desde luego esto comenzó a ser construido hace casi 30.000 años, quizás inspirado por un evento que ocurrió en el cielo, alguna alineación planetaria, algo que vieron esos pueblos de esa época y construyeron este complejo de Gunung Padang basado en eso. Aparte de eso, al día de hoy, la gente lugareña suele llegar a este lugar a hacer meditaciones colectivas. O sea, al día de hoy se mantiene esa tradición de conectarse con los dioses, conectarse con lo infinito, con lo etéreo, Juan, que me parece fascinante esto. Pero fíjate, yo ese documental que lo estuve viendo, lo que hace Graham Hancock es brutal, porque llega a los arqueólogos locales y dice, bueno, yo pongo la plata, aquí ponemos la plata para meter el georradar más profundo que haya investigado esto. Y dijeron, dele usted. Y metió un georradar que llegaba como a 20 metros, algo así. Bueno, pues a unos 20 metros hay como una caverna que casi con toda seguridad es artificial en torno
a la que se hizo Gunung Padang. No tenemos ni idea de qué hay en ese hueco. Si el enterramiento de un dios, de un ser humano, de un rey, de un cacique o de mi prima. Ni idea. No tenemos ni idea. Y él saca una analogía que es muy curiosa, porque cerca de Gunung Padang hay un riachuelo, hay agua que para ellos tiene todo un significado ritual para los pueblos de la zona a día de hoy, y la Gran Pirámide de Giza pasa igual. La Gran Pirámide está construida y abajo hay una oquedad que también es artificial, la llaman la Cámara del Caos, y muy cerca el agua, si la capa freática se ve cuando vas a ir a visitar la Esfinge. Y además de eso, la misma esfinge, bajo la esfinge, no sé si sea el mismo cuerpo de agua u otro, pero también hay otro cuerpo de agua bajo la esfinge. Sí, por eso no se puede excavar, no te pueden meter en la cámara gigante que hay debajo de las patas de la esfinge, porque por georradar se sabe que hay una oquedad tremenda, que es muy cuadrada, con lo cual tiene que ser artificial, pero el problema que hay es que si te metieras rompiendo el suelo, porque no se sabe cómo se llega hasta ahí, si te metieras rompiendo el suelo, bucearías en chocolate. Claro, es una capa de... No puedes saber qué hay ahí. Que lo mismo me pasó, esto no lo he contado, yo me fui un día a buscar la Atlántida, a la marisma de los Hinojos en Huelva, en el parque natural de las marismas del río Guadalquivir. Bueno, y yo fui porque unos arqueólogos alemanes dijeron, si la Atlántida está ahí, pero si es que la tenemos localizada con cámaras que pusieron arriba y tal, hicieron estudios, ¿vale? Y porque yo estuve enfrente, porque igual si te tiras ahí buceas en chocolate, ¿vale? Yo estuve y tuve, pero perfectamente. Si vas cuando hay poca agua, ves una estructura rectangular. Claro, ellos lo que dicen es que esto hace muchos miles de años no era una marisma. Eso se produce después porque hay diferentes tsunamis y no sé qué, y esto cambia durante miles de años, pero esa estructura es artificial. Y entonces ahora están discutiendo, perdón, si es la ciudad de Tartessos, si es la Atlántida o qué leche es. Pero que es artificial, es artificial. Eso no lo tira para atrás ni Cristo. Entonces, claro, eso es una cosa súper loca, porque los alemanes tuvieron que venir de fuera, lo que se dieran cuenta que, mire usted, que esto es artificial. Y además, si encontrásemos estructuras circulares rodeando esto, para ellos iban buscando eso, ¿no? Que realmente fuera la Atlántida. Y los arqueólogos españoles soltaron con el rollo de Tartessos. Pero nunca se pusieron de acuerdo. Porque el caso es que... Entendiendo que la Atlántida era un sitio radial, es decir, de circunferencias alrededor, con canales que separaban uno de otro. Y ellos lo que dicen que los arqueólogos alemanes dicen que hace miles de años, si sería factible que el agua del Mediterráneo creara esas estructuras circulares si se hubiera hecho de una forma artificial, pero luego al llegar un tsunami se lo cargó todo. Y esa estructura rectangular que se ve perfectamente, yo lo estuve filmando, sería un templo atlante. Y eso lo defienden arqueólogos alemanes, no que sea el friki de Juan G. Vallejo que se le ha ocurrido decir esto, ¿vale? Entonces, las pruebas de que existieron otras humanidades, yo sí que creo que están ahí. Y además, lo más inquietante de esto es lo que dice mi buen amigo Néstor Armando Alzate, que tiene un canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, que es que esas humanidades perecieron de dos formas diferentes. Una por diluvios y grandes cambios climáticos, y otra por unas guerras muy raras en las que llovía fuego. O por varias. Por varias. Es decir, sí. Porque es que aquí se plantea, y este es como una constante a lo largo de toda la historia. Míralo por donde lo mires. En todas las culturas, en todas las mitologías, siempre hay una dualidad. Siempre hay dos polos, buenos y malos. Un dios bueno que se enfrenta a un dios malo. Zeus venció a su padre Cronos, ¿cierto? Y si empiezas a buscar en todas, siempre encuentras que hay una parte mala y una parte aparentemente buena. No se sabe cuál de las dos es la buena y cuál de las dos es la mala. Pero obviamente que nos han filado de tal manera que nos dicen, este es el bueno, este es el malo.
en la cultura judaica, en la cultura cristiana, Dios y Luzbel. En todas partes siempre encontrás dos fuerzas que se enfrentan. ¿Hasta qué punto esas dos fuerzas que se encuentran son también de alguna forma las que han propiciado las destrucciones de todas esas sociedades? Entonces tú decías, uno puede ser por un desastre natural, diluvio, tsunami, terremoto, un meteorito, ponle lo que quieras. Y por el otro, esa disposición, no sé si es natural, si es ancestral, es que esa confrontación entre el bien y el mal, como que ese principio dual de bueno y malo, blanco y negro, arriba, abajo, derecha, izquierda, que están siempre presentes en todas las sociedades. Eso pudo haber, yo creo que eso forma parte del ciclo del universo. Y creo que no es propio solamente de este planeta Tierra, sino de todo el universo. Es como si la Tierra siempre hubiera sido un gran campo de batalla en el que nosotros fuimos unos meros espectadores. Sí. Exactamente. Cuando no peones y soldados, ¿no? Sí, y es posible que lo hayamos sido. Y son los que es lo que nos cuentan todos estos textos antiguos, que llegaban unos dioses buenos y unos dioses malos y se peleaban y la gente tomaba parte por unos y por otros. Claro. Y de repente uno se enfadaba y decía, sí, pues lo de Sodoma y Gomorra, me estáis ya tocando los lerenles, se acabó, listo. Mira que acabas de hablar de este texto, ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre. Enuma Elish. Enuma Elish. Ahí está la confrontación. Mírala que ahí está. Sí, claro. De la que surge Marduk. ¿Cierto? Sí, todo. Ahí está la confrontación y siempre se comportan como si fueran seres humanos, es decir, con las mismas pulsiones, la mezquindad, la codicia, la venganza, el rencor. Y entonces a esta le matan el hijo porque el hijo quería destruir a esta humanidad. Y mira lo que ahí en ese Enuma Elish se tipifica perfectamente lo que estamos diciendo de esa confrontación entre dos fuerzas, buena y mala. Ahí está. Y estamos hablando ni más ni menos que de una prueba arqueológica tan importante, la biblioteca de Nínive, donde apareció el texto, el Enuma Elish, que a día de hoy está en el Museo Británico. ¿Y cuántos miles de años tiene? Supuestamente, según la ortodoxia oficial, pues. Según... La biblioteca de Nínive supuestamente como 4.000 y pico, una cosa así, juraría. Es el dato arqueológico y además es una historia muy chistosa, ¿vale? Porque la biblioteca de Nínive se conservó porque un borrachín que se llamaba Alejandro Magno, una noche, esto es historia, ¿vale? Alejandro Magno estaba allí en el palacio de Asurbanipal y tal, donde estaba la biblioteca, y entonces había conquistado Babilonia y toda la zona, y le llevaron una chica que bailaba increíble y estaba la señorita pero tremenda. Y en medio de la borrachera cogió una antorcha y la tiró como diciendo, Dios mío, cómo está la hembra esta que me la llevo ahora mismo. Y quemó el palacio. Y se fue todo al carajo. Y allí quedó la biblioteca perfecta. ¿Y por qué no pensar que fue Festion, el amante de Alejandro, de puros celos que tiró la antorcha? También. A lo mejor fue efectivamente su amante masculino al que no le gustó que Alejandro Magno, a aquella señorita, le hiciera tanto tilín. En fin, la historia está llena de casualidades y de hechos que nos hacen pensar que efectivamente, que existió otra humanidad y existieron otros tiempos en los que la humanidad no terminó bien. Ojalá no terminemos con esta nosotros, ¿vale? Creo que ya no nos hace falta una intervención exterior. Nosotros ya vamos a terminar con esto, pero no vamos a terminar nosotros mismos. Pero mira que hay otra característica, y es que regularmente todas estas culturas se van construyendo y se van reciclando sobre ellas mismas. Entonces tú encuentras que Troya no es una, sino son 7 Troyas. Sí, 7 ciudades. Encuentras que Gunung Padán no es una, de ahí para abajo hay más. Sí. ¿Cierto? Es decir, los remanentes que quedan después de que se destruye, como es apenas comprensible, vuelven a su lar, vuelven a su sitio nativo y vuelven a reconstruir sobre lo ya destruido. Y encuentras que todas las grandes culturas, siempre una sobre otra, se ha ido
reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo. En la medida en que uno descienda más y más y más, va a encontrar unas raíces muy, pero muy profundas. Y vuelven a los mismos sitios porque son lugares que están marcados por los dioses, porque son lugares que son puertas a otras. Lugares, son sus lugares de origen. Y el asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Efectivamente, esto es una cosa así de particular. Bueno, señores, llevamos una hora, que aquí nos enrollamos como persiana en cuanto hablamos con Néstor, que es sobre todo un buen amigo, aparte de un gran erudito y un gran conocedor. Y recomendadísimo su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Bueno, señores, llegan al cierre y las conclusiones. Alejandro Bernal. Juanje, maravillado por este dossier, esta exposición que hicimos a través de algunos eventos históricos, construcciones, hallazgos arqueológicos y demás que sin lugar a dudas nos hacen replantearnos nuestra historia. Realmente un dossier apasionante. Queremos leer los comentarios de nuestros suscriptores al respecto de toda esta información que les hemos dado y los invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. Y Mandrágora Misterio, ¿no? También, ahí Mandrágora Misterio. Néstor Armando Alzate, amigo. Yo no sé, a mí me gustaría poder viajar en el tiempo para ir a observar todo esto, devolverse uno en el tiempo e ir reconstruyendo. Es que mira, esto tiene sentido porque aquí ocurrió anteriormente esto tiene sentido porque aquí se hizo. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Al final de cuentas, llego a la conclusión de que todo es lo mismo, somos los mismos, en distintas partes, y lo decimos tal vez de manera diferente, pero la sustancia y la esencia es la misma. Es la raza, digámoslo, la humanidad que a lo largo de toda la historia se ha ido reciclando. Y por eso a mí me produce esperanza el que aunque estemos en estas circunstancias, en este momento, partiendo de la premisa de que la Tierra físicamente se destruirá dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol se convierta en una enana blanca, nos va a arrasar a todos, pero tenemos 5.000 millones de años para seguir reciclando esta historia, la humanidad, y desapareceremos nosotros, y alguna vez van a encontrar, por las gafas de Juanje, o las mías, y dirán, ¡hey, esta gente cómo era que hacía! ¿Qué es lo que hacemos nosotros mirando hacia atrás? Oye, esta gente tenía que ser inteligente para alcanzar ese grado de tecnología que es imposible que ellos hayan podido hacer lo que hicieron. Vuelve la historia y se recicla y vuelve y es lo mismo. Es lo que creo. Es la misma humanidad manifestada de diferentes maneras. Muchísimas gracias, amigo, y recomendadísimo tu canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Bueno, yo lo primero que disfruto un montón de estas tertulias con un buen amigo, con otro erudito. Hay veces que digo, ya solo falta que nos pongamos la copita de vino para que esto salga. Hay que hacerlo ya así, con copita de vino, porque no sé ni para qué hago un preguión que no vale ni por un carajo. Que lo rico de esto es que sin guión es tertulia, lo que va saliendo, claro. Y ya. Es que el guión amarra mucho, hombre, y en casi. A mí no me gustan los guiones. A mí tampoco, yo nunca he hecho un guión para la radio. Y nada, comentaros una cosa, que yo lo que creo es que si todo esto ya está escrito y está contado, los antiguos textos hindúes nos hablan del samsara, un ciclo eterno de creación y de destrucción, donde sí ha habido varias humanidades que se crearon y se destrozaron por su codicia, porque no fueron capaces de vivir en equilibrio con lo que les rodeaba. Y lo dicen los textos hindúes, este eterno ciclo de creación y destrucción, donde nosotros somos los actores. Y si le hacemos caso también a estos textos hindúes, incluso a lo mejor somos nosotros mismos los que continuamente nos reencargamos para meter la pata eternamente en un ciclo infinito, donde acabamos siendo un poco idiotas, porque no nos damos cuenta de lo que vale lo que nos rodea. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.